Hello everyone. En la clase del día de hoy aprenderemos a hacer ideas negativas, así es que no te despegues. Acompáñame. Cuando yo tengo una idea en la cabeza, hay dos formas en las que yo puedo decir esa idea. Una forma es hacerlo de manera afirmativa y la otra es de manera interrogativa. Es decir, solamente puedo decir o preguntar. Y normalmente cuando digo esto, siempre hay alguien que me cuestiona diciéndome ¿y qué pasó con las ideas negativas? Como si las ideas negativas fueran el tercer tipo de idea a considerar. La realidad es que no hay tres tipos de idea, solamente existen dos. Las afirmativas y las interrogativas. La negativa solamente es un complemento de estas dos, pero no es la tercera idea. Tú puedes afirmar que sí o afirmar que no, o puedes preguntar si sí o preguntar si no. Es decir, las ideas negativas en realidad solamente son un complemento de estas dos. Entonces, lo primero que debes saber es que cuando tienes una idea en la cabeza, solamente puede bajar de dos maneras. O haces una idea afirmativa o haces una idea interrogativa. No hay más opciones. Ahora, una vez que sabemos esto, a estas ideas las puedo adornar o les puedo agregar cosas haciéndolas negativas. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Si ya te has aprendido esto de los 4 ingredientes y cómo utilizarlos, que para esta lección ya debes de tenerlos bien aprendidos, no te va a costar ningún trabajo poder hacer ideas negativas. En realidad existen 3 maneras de hacer ideas negativas. En este video vamos a enfocarnos en las 2 primeras. Después haré un video donde te enseñaré a usar la tercera opción, pero por ahorita nos vamos a enfocar en las primeras 2. La primera opción es usar la palabra not. Como ya has aprendido en clases anteriores, todas las ideas en inglés necesitan 4 ingredientes para funcionar correctamente. Si tu idea es afirmativa, el orden de los ingredientes sería este: activo, auxiliar, acción y complemento. Y si tu idea es interrogativa, el orden de tus ingredientes sería este: auxiliar, activo, acción y complemento. Si queremos hacer una idea negativa, tenemos, como te decía, 2 opciones. Vamos a ver la primera. La primera es utilizando la palabra not. La pregunta sería, ¿en qué parte de mi idea la tengo que utilizar? La palabra not se utiliza siempre antes de la acción, sin importar si la idea es afirmativa o interrogativa. Es decir, como te das cuenta, tengo en mi idea afirmativa el activo, el auxiliar, y si quiero que sea negativa, entonces tengo que poner la palabra not antes de mi acción. Lo mismo va a pasar en ideas interrogativas. La idea interrogativa comienza con un auxiliar, luego tiene un activo y ahora viene mi acción. Si quiero que esta idea sea negativa, tendré que usar la palabra not antes de la acción. Bien, ahora veámoslo con unos ejemplos. Yo tengo una idea que dice I will play tennis. Como te puedes dar cuenta, esta idea es afirmativa. Jugaré tenis. Ahora quiero que esta idea sea negativa, por lo tanto, pondré la palabra not antes de la acción. La acción es play. Entonces, antes de poner play es donde debo poner la palabra not. I will not play tennis. De esta manera ya tengo una idea negativa. Ahora veamos el caso de una idea interrogativa. Will she study here? En este caso estoy preguntando si ella estudiará aquí. Y como te puedes dar cuenta, el orden de mis ingredientes es el siguiente. Empecé con un auxiliar que es will, luego mi activo que es she y luego mi acción que es play. Después agregué un complemento. Cuando yo quiero que una idea sea negativa, no importa si esta es afirmativa o interrogativa, la posición de la palabra not siempre va a ser antes de la acción. Por lo tanto, como en esta idea la acción es study, tendré que poner la palabra not antes de la acción, antes de study. Will she not study here? Y de esta manera ya tengo una idea interrogativa, negativa, bien hecha. No te preocupes porque realmente hacer ideas negativas usando la palabra not es muy sencillo. No importa si tu idea es afirmativa o si tu idea es interrogativa, no importa qué tiempo estés utilizando, no importa nada de esto. Lo único que debes saber es que la palabra not siempre va a ir antes de la acción. Y prácticamente con esta forma ya dominarías las ideas negativas. Pero hay más opciones. Y ahora vamos a ver la opción número 2. La opción número 2 es utilizar la contracción del auxiliar con la palabra not. Por ejemplo, el auxiliar will, que es un auxiliar en futuro, tiene una contracción con not. Will not se transformaría en won't. Cuando yo hago esto, estoy fusionando el auxiliar con la palabra not. Ahora, una cosa que debes saber es que casi todos los auxiliares tienen contracción con la palabra not. Pero hay algunos auxiliares que no la tienen. Pero afortunadamente son muy pocos. Por ejemplo, may es un auxiliar en presente
para hablar de permiso, pero este no tiene contracción con not, así es que esta opción no te va a servir cuando utilices este auxiliar. Solamente podrás hacer ideas negativas usando la palabra not por separado, pero la palabra not no tiene manera de pegarse al auxiliar may. Hay otro auxiliar que tampoco tiene contracción con la palabra not, que es am. Si no lo conoces, no te preocupes, más adelante lo verás, pero de una vez te aviso que este auxiliar am no tiene contracción con la palabra not, por lo que no lo podrás unir. De la misma manera, si quieres que la idea sea negativa usando el auxiliar am, tendrás que usar la opción 1, que es la palabra not por separado. Con la mayoría de los demás auxiliares no vas a tener inconveniente en usar esta opción, ya que la mayoría de los auxiliares sí tienen contracción con not. Por ejemplo, will not, como te decía, se transforma en won't. Cuando tú le pegas la palabra not al auxiliar, mucho cuidado, porque recuerda que el auxiliar es el único elemento dentro de la idea que se mueve para hacer una idea interrogativa. Los auxiliares normalmente están en el segundo lugar, si la idea es afirmativa, pero para hacer una idea interrogativa se mueven al inicio. Entonces, como al auxiliar ya le pegamos la palabra not, al mover el auxiliar se va a mover junto con la contracción. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, she will not play tennis. Ella no jugará tenis. Como te das cuenta, usé la palabra not antes de play. Pero ¿qué tal si yo quiero usar la opción 2, que es la de contraer el auxiliar con la palabra not? En este caso, lo que debo hacer es contraerlo, simplemente usar won't. She won't play tennis. Y ya tengo una idea negativa, pero ahora con contracción. Vamos a ver qué pasa en una idea interrogativa. Will she not study here? Ella no estudiará aquí. Ahora, si te fijas, yo mantuve la palabra not antes de la acción porque la estoy usando sola. Pero si yo se la pego a will y utilizo won't, como will se mueve al inicio para hacer una idea interrogativa, pues se va a mover con todo y contracción y quedaría de esta manera. Won't she study here? Muy bien, entonces las dos reglas son las siguientes. Si usas la palabra not solita, siempre deberá de ir antes de la acción. La otra opción es que utilices la contracción del auxiliar con la palabra not. En ese caso, tanto el auxiliar como la palabra not, es decir, toda la contracción, se moverá al lugar donde necesites poner el auxiliar. Estas son las dos maneras de hacer una idea negativa. Y cuando tenemos dos opciones, viene una pregunta a la mente. ¿Cuándo debería de usar contracciones y cuándo no debería usar contracciones? Realmente no hay una regla como tal que te vaya a decir cuándo utilizar uno o cuándo utilizar la otra opción. Esto más bien va a depender de ti, de qué quieras transmitir. Hay ideas donde por su naturaleza tendrás la necesidad de hacer un énfasis más poderoso en la negación. Por lo tanto, en estas ideas es más común utilizarlas sin contracción y usar la palabra not para hacer un punch mayor. Pero hay ideas donde simplemente estás platicando y son ideas negativas que no tienen realmente ninguna trascendencia. En este caso puedes estar utilizando contracciones. Te pongo un ejemplo. Imagínate que Donald Trump quiere decir que los Estados Unidos no aceptarán más mexicanos. Seguramente la forma en la que Donald Trump lo diría sería de la siguiente manera: The United States will not accept more Mexicans. Y en este caso lo está haciendo de esta manera porque quiere ser muy enfático en la palabra not. Y fíjate cómo da un punch mayor cuando dejamos la palabra not por separado. Si fuera una plática normal, simplemente diría The United States won't accept more Mexicans. Pero como te das cuenta aquí, se pierde el énfasis y se pierde el punch en la negación. Entonces, básicamente es una decisión que tú tendrás que tomar. Otra cosa que debes tomar en cuenta es que en escritos formales lo mejor es nunca usar contracciones. Lo mejor es usar las palabras completas. Normalmente la gente utiliza más contracciones cuando habla, aunque esto no es una regla. Más bien va a depender de lo que se está diciendo y no simplemente de hablar. Y normalmente la gente cuando escribe no utiliza contracciones, aunque tampoco es una regla, ya que si estás escribiendo una carta a un amigo o estás texteando por WhatsApp con amigos, seguramente estarás utilizando contracciones. Pero si lo que estás haciendo es un memo o una carta oficial o estás haciendo un speech, lo mejor es no utilizar ningún tipo de contracción. Las contracciones de alguna manera se utilizan para conversaciones informales y la palabra not solita se utiliza cuando quiero ser más enfático en la palabra not y además quiero ser mucho más formal en lo que estoy diciendo.
Muchas veces cuando estamos en el proceso de inicio de aprender una segunda lengua, sin querer nos vamos inclinando más por la forma que se nos hace más sencilla. Por naturaleza, para nosotros los que hablamos español, la forma más sencilla es utilizar la palabra not por separado, ya que en español no utilizamos contracciones. Utilizamos algunas contracciones en español, pero realmente no son parte de nuestra forma de hablar cotidiana. Es muy natural que te vayas a inclinar por usar la palabra not. El problema es que en el inglés sí necesitas utilizar ambas formas, por lo que yo te voy a recomendar lo siguiente. Acostúmbrate desde este momento que estás en tu primer contacto con las ideas negativas a utilizar ambas opciones. No importa que te sea más sencillo utilizar la palabra not solita, trata siempre también de utilizar contracciones. Una muy buena recomendación que te puedo dar es que cada idea que hagas negativa la hagas en sus dos versiones. Esto permitirá que te acostumbres a utilizar tanto la palabra not sola como las contracciones, lo que causará que cuando adquieras más experiencia y necesites utilizar una u otra, te sea totalmente indistinto y te sientas cómodo con ambas opciones. Muy bien, espero que con estos tips te sea mucho más sencillo utilizar ambas versiones de las ideas negativas. Recuerda que todo es cosa de práctica, así es que ponlo en práctica con los ejercicios que te voy a poner a continuación y verás cómo en cuestión de días estarás familiarizado con ambas versiones de las ideas negativas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. See you later, my friends.